La noticia no llegó por los canales tradicionales. No fue portada de periódicos ni tema de debate en los grandes noticieros. Fue un video, grabado en lo que parecía un cuarto de hotel, con mala iluminación, voz temblorosa y una mujer que decía ser hermana de Nayib Bukele. El contenido. Una denuncia explosiva que sacudiría los cimientos del país más seguro del mundo. Mi hermano está metido hasta el cuello en el narcotráfico, dice con voz entrecortada. Afirma haber huido de El Salvador tras recibir amenazas directas de personas cercanas al entorno presidencial. No podía quedarme. Sabía demasiado y ya me estaban siguiendo. Su rostro, apenas visible en sombras, narra cómo desde hace años Bukele habría utilizado sacos de café blanco como fachada para mover cargamentos de droga desde El Salvador hacia Panamá y otros países de tránsito. El testimonio no llegó solo. Lo acompañaron nombres, fechas y vínculos familiares. Habla de hermanos de Bukele vinculados con la Mara Salvatrucha, de asesores extranjeros con pasado polémico, de conexiones con redes internacionales, de lavado de dinero. Cita incluso la detención de 150 y 2 paquetes de droga en sacos de café incautados en Panamá, presuntamente conectados con empresas salvadoreñas que, según ella, tienen relación directa con el clan presidencial. La historia comenzó a viralizarse en redes sociales. Algunos la tacharon de montaje político. Otros la compartieron como prueba de la doble moral del presidente salvadoreño. Pero lo más inquietante no fue el contenido, sino el silencio de los medios. En El Salvador, ningún canal nacional lo cubrió. En cambio, en México, periodistas independientes y plataformas digitales comenzaron a hablar del tema con fuerza. Las acusaciones coincidían con un patrón que ya levantaba sospechas: el enriquecimiento acelerado de Bukele desde que llegó al poder. De tener un patrimonio declarado de 5 millones de dólares en 2019, hoy se estima que supera los 9 millones. ¿De dónde salió tanto dinero en tan poco tiempo? La mujer, aún sin revelar su nombre completo, insiste. Esto no se trata solo de corrupción. Se trata de narcotráfico de Estado. Se trata de un presidente que usa el miedo como escudo mientras negocia con los mismos criminales que dice perseguir. En las calles de San Salvador, la reacción fue mixta. Algunos se negaron a creerlo. Para ellos, Bukele sigue siendo el líder que trajo paz a los barrios. Otros, sin embargo, empezaron a conectar puntos. Desapariciones sin explicación, represión a críticos, presos inocentes en la megacárcel y ahora una acusación desde la propia sangre. Analistas internacionales comenzaron a tomar nota. El caso no podía ser ignorado. Las declaraciones de la hermana coincidían con informes desclasificados del Departamento de Estado de DEA, que ya apuntaban a altos funcionarios de Bukele vinculados a redes criminales. Pero lo más inquietante estaba por venir. Si algo me pasa, dijo la mujer al final del video, quiero que el mundo sepa que fue mi hermano. Él ya no es el hombre que conocí. Se convirtió en el criminal más poderoso de El Salvador. Una familia dividida. Un país en silencio. Y una verdad que, de ser comprobada, puede derrumbar por completo la imagen del líder más popular de América Latina. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, declaró un patrimonio de 2.5 millones de dólares. Hoy, su fortuna supera los 9 millones. Ningún proyecto empresarial público, ninguna herencia, ningún premio económico justifica tal ascenso. Pero en El Salvador, hacer preguntas puede costar la libertad o la vida. Los medios oficiales
guardan silencio. Las instituciones no investigan. El fiscal general, elegido por la Asamblea dominada por el partido de Bukele, archiva cada denuncia sin explicación. En cambio, las redes sociales hierven con especulaciones, documentos filtrados y testimonios de excolaboradores que, en voz baja, confirman lo que nadie se atreve a decir en voz alta. El enriquecimiento acelerado del presidente se refleja en propiedades, vehículos blindados, empresas familiares de fachada y contratos millonarios asignados sin licitación. Según reportes de la oposición salvadoreña y de organismos internacionales, parte del dinero proviene de acuerdos turbios con constructoras y empresas de seguridad privada, muchas de ellas ligadas a exmilitares con antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Pero el escándalo no se limita a sospechas locales. Un documento desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que al menos 5 altos funcionarios cercanos a Bukele están bajo investigación por corrupción y nexos con el narcotráfico. Entre ellos se encuentran Carolina Recinos, jefa de gabinete y pieza clave en la estructura del gobierno; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad, con supuestos vínculos con redes de lavado de dinero; Guillermo Gallegos, diputado y operador político, señalado por sus contactos con estructuras criminales. Las autoridades estadounidenses han identificado transferencias sospechosas, movimientos financieros irregulares y relaciones con empresas pantalla en Panamá, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. A pesar de ello, la respuesta del gobierno de El Salvador ha sido una sola: negar todo y callar. Bukele, lejos de responder a las acusaciones, se limita a burlarse en redes sociales, llamando chismes de perdedores a los informes de Washington y asegurando que nadie va a venir a decirle cómo gobernar su país. El problema, sin embargo, crece fuera de sus fronteras. En la Organización de Estados Americanos, diplomáticos de al menos 3 países han solicitado una investigación formal sobre la situación en El Salvador. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advierten que el país se está convirtiendo en un régimen opaco, sin rendición de cuentas ni garantías mínimas. Pero ¿por qué la comunidad internacional guarda tanto silencio? Analistas sugieren que Estados Unidos prefiere mirar hacia otro lado mientras Bukele mantenga a raya la migración y las pandillas. Mientras las cifras de homicidios bajen y los titulares hablen de orden y seguridad, el resto del sistema parece dispuesto a tolerar cualquier exceso, incluso si eso implica encubrir a un gobierno con presuntas conexiones con el narcotráfico. La hermana del presidente, aún en el exilio, lo dijo sin titubeos: Bukele no combate al crimen, Bukele lo administra, lo convierte en negocio. Y si esas palabras son ciertas, entonces lo que El Salvador vive no es una guerra contra las pandillas, sino un nuevo orden en el que el poder, la violencia y el dinero ya no están enfrentados, sino aliados. En México, líderes de la derecha exigen replicar el modelo Bukele: mano dura, megacárceles, militares en las calles y cero tolerancia al crimen. Lo presentan como la solución mágica a décadas de violencia. Pero al otro lado del espejo, en El Salvador, empiezan a emerger grietas profundas. La revelación de su media hermana desde el exilio acusándolo de narcotráfico y de usar su poder para mover droga disfrazada de café blanco fue solo la primera fisura. Los documentos filtrados por agencias de inteligencia de Estados Unidos y las investigaciones de periodistas salvadoreños comenzaron a construir una narrativa alternativa: que el hombre que presume haber derrotado a las maras, en realidad, negoció con ellas. No es un rumor aislado. En 2021, el medio El Faro
publicó una serie de reportajes en los que afirmaba que el gobierno de Bukele habría pactado secretamente con líderes de la Mara Salvatrucha, MS-13, y el Barrio 18, ofreciéndoles beneficios carcelarios y protección a cambio de reducir los homicidios y no desestabilizar las elecciones. La administración negó los hechos, pero luego destituyó a fiscales y jueces que investigaban el caso. Hoy, con su popularidad en la cima, Bukele exporta su modelo como un producto político. Dirigentes del PAN en México, como Lili Telles y Jorge Romero, lo citan como ejemplo de eficiencia, justicia y liderazgo, pero omiten los detalles oscuros. Censura a medios, juicios colectivos sin garantías, represión contra disidentes y un poder judicial completamente subordinado al Ejecutivo. Mientras tanto, en El Salvador, las cárceles están llenas hasta el techo. Más de 0 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, muchas sin cargos formales. Al menos 0 de ellas podrían ser inocentes, según organizaciones independientes. Algunos testimonios cuentan de personas capturadas por vivir en zonas rojas o por tener tatuajes sin ningún vínculo criminal. A la par, el enriquecimiento personal del presidente y de su círculo íntimo crece sin freno. El escándalo de empresas de fachada, de contratos millonarios asignados sin licitación y de cónyuges y hermanos beneficiados por fondos públicos ha sido documentado, pero no juzgado. Y aún así, para muchos políticos de derecha en América Latina, el fenómeno Bukele representa esperanza. En un continente marcado por el fracaso de políticas de seguridad, la imagen del salvadoreño fuerte, con traje militar y actitud desafiante, resulta seductora. Pero detrás de la estética hay otra cosa, una estructura de control, silencio y opacidad que amenaza con replicarse más allá de sus fronteras. La hermana de Bukele, desde su exilio forzado, lanza una nueva advertencia. Si México adopta su modelo, también adoptará su corrupción. La paradoja es brutal. La cárcel más grande de América Latina podría haber sido construida no solo para encerrar criminales, sino para callar verdades. El modelo está bajo sospecha. Y mientras más se busca la verdad, más evidente se vuelve que la seguridad, cuando se construye sobre pactos secretos y represión, no es sinónimo de justicia, sino de miedo bien disfrazado. Durante años, Nayib Bukele construyó una narrativa impenetrable, la del joven presidente que derrotó a las maras, que trajo paz a las calles y que convirtió a El Salvador en el país más seguro del continente. Su imagen se volvió ícono entre sectores conservadores de América Latina, y su estrategia fue adoptada como ejemplo de orden. Pero una verdad incómoda empezó a colarse por las grietas. El castillo de seguridad estaba construido sobre silencio, represión y pactos oscuros. Las denuncias de su hermana no son un episodio aislado, son la punta de un iceberg. Desde su exilio, reveló no solo que Bukele habría usado estructuras estatales para mover droga disfrazada de café blanco, sino que también habría entregado cuotas de poder a criminales, negociando protección mutua. Las acusaciones, inicialmente ignoradas, hoy se debaten en foros diplomáticos y medios independientes de todo el continente. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 5 figuras clave del gobierno salvadoreño en listas de sanciones por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Organizaciones como la ONU y la OEA expresaron preocupación por el deterioro del Estado de Derecho. La prensa internacional, que antes lo llamaba el presidente cool, ahora comienza a usar términos como autoritarismo emergente y narcopresidencia. En El Salvador, sin embargo, Bukele sigue gobernando con aprobación récord.
La mayoría de la población siente seguridad por primera vez en décadas, y eso pesa más que cualquier acusación. La estrategia es clara. Mostrar resultados inmediatos, minimizar cuestionamientos, perseguir opositores y controlar el relato. Pero cada vez es más difícil sostener la fachada. Documentos filtrados desde Panamá, Costa Rica y Colombia indican que empresas vinculadas a familiares de Bukele participaron en triangulaciones financieras con cuentas en paraísos fiscales. En paralelo, decenas de exmilitares y agentes policiales han sido removidos o silenciados por saber demasiado. Las cifras oficiales de presos muertos bajo custodia ya superan los 400. Y las cámaras, que antes mostraban a los mareros encadenados, ahora evitan enseñar las fosas comunes improvisadas. Lo que parecía un sistema infalible comienza a crujir. La represión interna se intensifica. Las ONGs son expulsadas. Las universidades críticas pierden fondos. Los jueces que fallan contra el gobierno son reemplazados. Y los periodistas que investigan huyen del país o terminan tras las rejas. La hermana de Bukele, con voz quebrada, envió un último mensaje en una entrevista desde Paradero Desconocido. No me interesa derrocarlo. Me interesa que se sepa quién es realmente. El pueblo merece saber a quién le entregó su fe. Hoy, El Salvador sigue siendo un símbolo, pero ya no es claro de qué. ¿De seguridad? ¿De control? ¿De miedo? Los cimientos del castillo tiemblan. Y aunque la imagen de Bukele siga proyectando firmeza, las voces que antes eran susurros hoy se están convirtiendo en un grito colectivo. El precio de esta paz fue demasiado alto